En la Tierra, en el centro de la Tierra, fuera de la Tierra, en la Luna, en Marte y otros planetas, hay muchos misterios, muchísimos. Construcciones antiguas, antiquísimas, no construcciones naturales, de evoluciones o de efectos climáticos o meteóricos, no. Son construcciones muy potentes. Usted imagínese encontrar en la Luna una central nuclear, atómico nuclear, construida hace miles de años. Ya de momento, eso ya sería un súper misterio. Pero es que cuando se encuentra, y se ha encontrado, y no una varias, guardan silencio. ¿Y cuál es el motivo que guardar silencio? ¿Por qué la humanidad no tiene que saber que en la Luna, en Marte, en otros sitios, han encontrado estructuras antiguas y bases atómicas antiguas, nucleares? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hay organizaciones muy potentes que son aquellas que generalmente no salen en la foto, ni en los medios, ni sus nombres. Pero son organizaciones antiguas, muy antiguas. El poder en la oscuridad. Son organizaciones satánicas, definidas allí de la oscuridad, ocultistas, videntes, satanistas. Sí, ellos son los que muchas veces financian a muchos gobiernos para sus propios intereses y control mundial, pero ellos no salen en fotos ni en reportajes televisivos, no, pero controlan a todos los demás. Increíble, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, no en el Evangelio, muchas veces no todo el mundo conoce la escritura, ¿no? Cuando hablan de Juan, que es un apóstol de Jesucristo, piensan ya en el Evangelio de Juan, y tuvo un Evangelio, lo escribió, ¿no? Pero es que después de aquellos años después, incluso Juan estuvo en prisión por su lealtad a Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, en la isla de Pasmo y en otros sitios, escribió el Apocalipsis, inspirado todo. O sea, Dios le inspiró para que escribiera cosas, el Apocalipsis casi completo, cosas que están pasando hoy, cada día, que han pasado y que pasarán en el futuro. Dentro de 1000 años hay cosas en el Apocalipsis que pasarán en la Tierra. Pero vamos al punto. ¿Quién gobierna el mundo? Los gobiernos son parte, pero no, detrás hay más. Hay un texto, como digo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos, o sea, escribe, sabemos, los cristianos genuinos, claro. Hay gente que es cristiano, pero de nómina, nada más, por tradición de los padres, pero nada más. Hacen algunos comuniones o funerales, cosas así, pero sin ningún sentido espiritual, que decir que algo habrá. Ese es su lema. Primera Juan 5, 19 dice: sabemos que somos creaciones de Dios, que Dios nos ha creado, pero sigue escribiendo, pero el mundo entero, planeta, Tierra, la humanidad, el mundo entero, está yaciendo en poder del inicuo. Yaciendo es controlado, completo, por el inicuo. ¿Y quién es el inicuo? Satanás, el que arrastró a la humanidad a este caos, el que engañó a Adán y Eva y que luego millones de ángeles se unieron a él. Apocalipsis, léalo, es muy bueno. En el Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que millones de ángeles vieron a la creación maravillosa que Dios hizo, a las mujeres, curioso. Ellos no tienen sexo, no son humanos, no son ni hombres ni mujeres, son energía. No se puede definir un ángel mujer o hombre o neutro, ¿no? Energía, inteligente. Es como ahora se está haciendo ya, creando, quiere decir, inteligencia artificial, que ya son inteligentes, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Pues un resumen de ciertos acontecimientos o hechos de cualquier persona y reunidos todos, una mezcla que ya te dice esta persona qué, y te dice esa persona pues es tal ingeniero y tal, y se casó y tal, y tiene el futuro, y te dice, bueno, ¿cómo sabe todo esto? Porque está reunido todas las facetas de su vida
digamos en un chip. Y ese chip hace una mezcla y cuando dice, ¿quién es? Fulano. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Tiene familia? Sí, tiene familia. Porque ya está todo ahí. Y hace un resumen de la manera que te dice, ¿cómo sabe esta inteligencia? ¿Y qué va a hacer? ¿Tiene futuro este señor o esta señora de crear tal una industria para tal? Pero es que ya está escrito. Es una reunión. Por ejemplo, si usted dice, señor, por ejemplo, Felipe VI de España, ¿quién es? Dígalo, una inteligencia artificial. Y de Felipe VI, hijo del rey Juan Carlos, su mujer, se casó con una mujer que trabajaba en televisión española de reportera, no sé qué. Y eso como lo sabe, porque ya estaba ahí. Porque ya es un resumen, cuando dices un nombre y digamos, un estatus de cierta persona, ya está resumido esa persona, quién es, con quién se casó, y te hace un resumen y te lo define. Bueno, el punto. Estos seres gobiernan el mundo y gobiernan y controlan en su mayoría los medios de comunicación televisivos para que cuando algo que a ellos y su poder no le interesa, no lo mencionan, no lo dicen, no lo permiten. He puesto unos ejemplos al principio. ¿Que hay vida en el centro de la Tierra? Claro. Y ya han estado allí. Ahí, por no alargar. En el año 1947, por ejemplo, el centro de la Tierra hablo, que ya un almirante de la Marina norteamericana, Evelyn Byrd, tenía una misión que era analizar las temperaturas del Polo Norte y Polo Sur. Por cierto, que ya se están deshelando, como en la Antártida. Pero tenía una misión, analizar, hay algún cambio atmosférico, los cascos, los polos se trocean, se unen, hay más crecida de temperatura, menos tal. Y era su misión, muy simple, estar con un barco o con un avión y volar, sobrevolar, filmar, analizar, y ya está, muy simple. Pero en uno de los viajes, que es lo resumo muy, el avión perdió, digamos, su altura, perdió los mandos, que es decir, el control del avión se paró en seco y tuvieron miedo todo. ¿Qué pasa aquí? Pensaban que los motores dejaron de funcionar, eran hélices, los aviones, ¿no? Y entonces dijeron, no, es que nos estrellamos, algo ha pasado, algún defecto, con miedo. Pero el avión siguió planeando. Estaban analizando el polo sur. Y entonces vio que una abertura grande del polo sur se abría y entraban como en un túnel. Y lo llevó al centro de la Tierra. Se asustaron, pero poco a poco empezaron a ver luz al final del túnel, ese dicho, al final del túnel, la luz. Es un dicho que viene de allí. Y entonces vieron que había, empezaron a ver islas, gente desde las alturas, iban planeando el avión, pero muy silenciosamente, si los motores estaban desactivados, y que veían animales, personas y casas, y veían bosques y un agua limpia. O sea, que ¿dónde estamos, Dios mío? Ellos pensaban que estaban en el Polo Sur, que habían entrado en una selva por ahí, pero estaban entrando en el centro de la Tierra. Y ya es muy resumido todo. Ya le presentaron a ciertos personajes, le dijeron, almirante, desde la Tierra, le hemos parado nosotros aquí, le hemos traído aquí, no se asuste, no pasa nada, salga del avión, salga con su equipo y tal, y estén tranquilos, que solamente vamos a hablar con usted y tal. En resumido, que le dijeron desde el polo sur, desde el centro de la Tierra, claro, dentro de la Tierra ya saben que es hueco todo el mundo, y ya saben que hay aberturas por el norte, por el sur y en ciertos sitios hacia el centro de la Tierra. Además, la Biblia habla mucho del centro de la Tierra. Lo digo por no resumido todo, para poder estar una hora o más sobre el centro de la Tierra. ¿Cómo dice la Biblia? ¿En qué lugar te dice que hay vida en el centro de la Tierra? Literalmente. Bueno, y allí le dijeron, al centro de la Tierra, que era el año 47, hacía 2 años que había acabado la Segunda Guerra Mundial con dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que quiere decir que aquella, aparte que no tiene nada que ver, pero aquella final de la guerra entre, digamos, Japón y Norteamérica, Alemania y Norteamérica, tal, era un final, porque ya las bombas atómicas eran una advertencia de Norteamérica, decir, bueno, Hiroshima y Nagasaki, desgraciadamente, pero le dijeron al emperador Hirohito, ¿no?, del Japón, mire, si no hace caso y no capitula, la tercera va allí, a Tokio, a su palacio. Y lo hubieran hecho. Y ya Hirohito y la familia, no. Y ya dijeron,
el general MacArthur y todo entraron con el equipo allí, tranquilamente, empezaron con el emperador Hirohito y tal, y muy asustado, le dijo, mire, no, es que la respuesta de Hirohito es que los japoneses son muy fanáticos, son idolátricos, me han puesto como yo fuera un dios, del dios naciente, pero eso no lo podía evitar, porque esa es su manía, su tradición, y empezaron esta guerra de imperialismo y tal, cual. Y nosotros damos cuenta que es un error meternos en Norteamérica, una potencia norteamericana, y pedimos excusas, pedimos daño y perjuicio, lo que haga falta, por favor, capitulamos, y capitularon. Fueron allí sus representantes a un destructor de la marina, firmaron los acuerdos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el centro de la Tierra? Que el centro de la Tierra le dijeron al almirante Byrd que lo que sabían, lo que habían hecho con la construcción de bombas atómicas cada vez más potentes y más agresivas, podían destruir los mismos humanos, porque ya la bomba atómica ya la tienen muchos países. La Tierra entera completa, la obra de Dios completa. Bosques, ciudades, casas, contaminación mundial, el final de un planeta. Y no lo iban a permitir. Así que le dijeron al almirante Emil, mira, váyase al presidente, le llevamos, váyase al avión de nuevo, le haremos otra vez elevarse el avión y hacia su destino, a Washington, y dígale al presidente lo que ha visto usted, lo que ha hablado con nosotros. Así que le damos una orden, desactiven cualquier actividad en relación con el armamento nuclear, porque si no vamos a entrar nosotros y no hemos querido estar neutrales, dejarles hacer a la Tierra, pero si insisten, vamos a tener que interceder y acabar con todo esto, introduciendo en sus países y anulando cualquier intento o evento de atómico nuclear. Y lo hicieron. Pero ¿por qué digo esto? Dentro de la Tierra hay vida, hay planetas, hay ciudades maravillosas, agua limpia, animales en paz con las personas, no hay animales salvajes, no hay aire fresco, por un sol central. No existe la noche. Siempre es de día. Es un sol central. Y no tan grande como nuestro sol, pero más pequeño, pero que abunda para todo. No piense que el centro de la Tierra es una gruta o una cueva, no. Es el planeta Tierra, pero hueco. O sea, es inmenso. Entonces, usted puede dar la vuelta a la Tierra, al centro de la Tierra, y es como si estuviera en la superficie dando una vuelta desde Alemania hacia América. Bueno, pues usted claro, no va para abajo ni para arriba, va siempre en línea recta. Esto, vamos, en un plano. Pero usted está dando la vuelta, pero no se da cuenta que está dando la vuelta en redondo a nuestro planeta, llegan a Sudamérica, donde sea. Bien, el asunto es que hay muchos descubrimientos que no los hacen público, porque estas élites les da miedo que se les vea el plumero, porque trabajan también con el Vaticano, las logias ocultistas, satanistas, trabajan también porque ellos trabajan siempre con el Vaticano, con las élites, donde haya, siempre. Y lo que digan, lo hacen ellos. Pues piensen que el Vaticano, desgraciadamente, durante siglos, cuántas matanzas hicieron. La Inquisición, cuántas inocentes, todos inocentes, quemaron vivos. Mujeres, niños, niñas. Sencillamente, era lo más soberbio, lo más horrible. O sea, haciendo mediante el pánico y quemar y torturar los calabozos en que sí era terrible. Esos calabozos oscuros donde ponían a las personas en mesas, las metían hierros candentes por el trasero, le sacaban los ojos, la lengua, le cortaban, a las mujeres les quemaban los pechos. ¡Qué bestialidad diabólica para hacer católicos! Y cualquiera que le señalaba al Vaticano hacer estas barbaridades, llevan a por él. Y ya era, pensaban antes de nada escribir lo que ellos dijeran, que decían, no, yo he hecho un pacto con no sé quién, con los espíritus de oscuridad, y Dios me perdone, o sea, que escriba esto, y lo escribían. Y no obstante, le cogían, le sacaban a una plaza pública para que la gente aprendiera quién manda, y le quemaban vivo, para que la gente viera lo que hace si alguien habla en contra del Vaticano, o de las leyes, los obispos, los cardenales, que vivían como dioses, en palacios, con el sudor de la gente, y el miedo y el pánico. Y las guerras cruzadas, pues eso ya te pierdes. Millones de muertos. Contra el Islam, contra no sé qué. Santiago y cierra España. Santiago con nosotros. La Virgen está también con nosotros para matar a los herejes. ¿Cuántas matanzas? ¿Y cuántos muertos? Una cruzada duró 100 años.
seguían de matanza, de crimen, de odio. Y la última cruzada de niños. Ya no quedaban hombres en Europa. Se habían cargado los hombres en Europa, en las cruzadas, santas cruzadas. Pero el Vaticano no iba, no. El Vaticano arramplaba con todo lo que podían saquear para engrandecer el Vaticano y los palacios cardenalicios del Vaticano. Eso es historia. No estoy inventando nada. Eso es historia. ¿Y por qué digo esto? Porque estas élites saben el problema que es que la gente despierte. El despertar de la humanidad. Despertar. Conocerán la verdad, digo Jesucristo. Y les digo el texto. Y la verdad los libertará. Lucas capítulo 12, versículo 2. Y la verdad los libertará. ¿Quién? A la humanidad libre. La humanidad no se da cuenta, ha sido engañada. ¿Cuántas religiones falsas que habrá en la tierra? Que hay. Había y hay. Cientos diferentes. El vender parcelitas de cielo, el apagar el fuego del infierno, el da buenos réditos, ¿no? Menudo negociazo. Sí, claro. Oponiendo a Dios, al Creador, al Dios Todopoderoso que ha hecho el universo y la tierra, con belleza, con orden, cuyo nombre es Jehová. Cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, cuando Moisés le dijo, cuando vaya a Egipto, le dijo Dios, haré que el faraón habla con él, 10 plagas, y arrasaré con todo Egipto por haber esclavizado al pueblo de Israel durante 400 años. Y cuando le dijo Moisés, y yo le digo al faraón, ¿quién me ha mandado? Y nos dice la Biblia, en Éxodo, dile, Jehová, ese es mi nombre, para tiempo indefinido. Dile, Jehová me ha mandado. Dios tiene un nombre. Hay muchas religiones, pero ¿quién ha creado tantas religiones? Como dice la Biblia, sabemos que hay un solo Dios. Lo he leído, ¿no? Pero el mundo entero está yaciendo en poder del inicuo. Eso dice la Biblia, ¿no? Sí, un verdadero, pero los demás. Es como muchas veces, ¿cuántas políticas hay en el mundo? Diferentes. Pero no vamos a comparar la política de Corea del Norte, de esclavitud total de una nación, con la de Norteamérica, de libertad y de prosperidad y de rigor y de respeto. No la vamos a comparar, ¿verdad? O comparar con una república bananera en Sudamérica o en África con la república francesa o española. Es diferente, ¿no? Pero claro, ahora el punto, estas construcciones antiguas, la gente no las ha entendido, pero tampoco le dejan entenderlo. Dirá, bueno, ¿y cómo es posible? Pues pongo otro ejemplo, más seano, para que la gente que vea este vídeo diga, bueno, pues es verdad, no piensan. Le han hecho que no piensen. Cuando ve usted un reportaje televisivo, no sé, un show en Norteamérica, no sé qué, un festival de no sé qué, de canciones, de tal, le meten entretener a la gente. Es como antiguamente los romanos, pan y gladiadores, iban los senadores corruptos y el César, perturbado mental, el monstruo, hacían que a la población fuera a ver los gladiadores y metían esclavos que se mataran entre ellos. Y entonces decías, bueno, las gladiadores, el que quede libre. O sea, eran gente que no habían hecho unos contra otros nada, eran esclavos que los metían de esclavos por cualquier tontería. Entonces iban entre 2 o 20 esclavos contra 20 esclavos. Y los que quedaran libres, pues ya se les ponía libre, luego se daba una recompensa. O sea, y la gente encantada, le habían acostumbrado a ver matanzas a la pobre gente inocente y la gente aplaudiendo. Y para que la gente se quedara allí, cogían un carromato y los metían pan, venga, para que comieran allí un poco. Y le tiraban pan a la gente para quedarse para el próximo show de gladiadores. Sigue siendo con las televisiones, con el pan y gladiadores, para que la gente esté ciega. Y no, ¿cuántas veces hay gente que no ha sido, precisamente, ha sido valiente, pero en contra de las directrices que le dieron? ¿Cuánta gente que ha ido a la luna, astronauta, que se han asustado? Y que han visto construcciones antiguas en la luna, como le he dicho anteriormente, construcciones en el centro de la Tierra. Pues en la luna, de hace miles de años, construcciones, edificios, pero súper modernos. ¿Y qué más han visto en la luna? Hay pirámides y construcciones antiguas, semejantes a las de Egipto. Silencio. ¿Qué le dicen a los astronautas? O pierdes la carrera o vas a la cárcel. Secretos de Estado. Punto. Y algunos astronautas valientes, por ejemplo, en uno de los viajes, se asustaron desde módulos lunares, vieron en la luna una nave gigantesca, la nave de Apolo 20. Pero no un avionchuelo de esto, un avión que pueden decir, no, es que un avión de no sé quién se estrelló en la luna. No, una nave de varios kilómetros.
pero potente. Dice que la capacidad de esa nave, los astronautas que entraron dentro, además, podía caber toda la población de Nueva York, millones, y cabría espacio de sobra. Ya le diré en su día para qué, quién hizo esa nave y para qué. En fin. Bueno, pues dentro hallaron incluso varias cosas que se llevaron corriendo, varios viajes secretos a la Luna en la NASA, para entrar en esa nave. Se llevaron en módulos lunares todo lo que pudieron, y una mujer que hallaron dentro. En estado de hipnosis, ni estaba viva ni estaba muerta. Estaba en una cámara así, tenían unos artilugios en la nariz y los ojos para que el deterioro del tiempo no deteriorara la piel o los órganos interiores, y se la llevaron. Llamaron la Mona Lisa, le dieron un nombre, no se ve quién es esa mujer, una mujer que tendría unos 35 años o por ahí, bien, parecida, con un solo vestido. Le hicieron algunas fotografías dentro de la nave y se la llevaron a un módulo lunar a la Tierra. ¿Y de la Tierra a dónde? Le hicieron cientos de radiografías y análisis de la piel, del cuerpo, al Área 51 de Nevada. ¿Por qué no lo dicen? Piensen en ello. Es que no es interesante. ¿La Luna a quién pertenece? A la humanidad. ¿La Tierra a quién pertenece? A la humanidad. Dios hizo la humanidad aquí en la Tierra, para la humanidad, con animales, aves y peces como interés, digamos, artístico, los bosques, las playas, o interés, digamos, humanitario. Cuánta belleza hay, cuántos animalitos, aves, peces, para que nosotros estamos hechos para la orden de Dios, cuidar de ellos, tener en sujeción animales, aves y peces. Será nuestro trabajo para siempre. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Qué hemos hecho? Quemar bosques, hasta la actualidad, quemar bosques, muchas veces aposta, o mala leche, o pirómanos, o intereses económicos. Quemar vida y bosques, no solamente árboles, y pájaros y nidos y otros animalitos que no podían huir. Quemar la vida hecha en la tierra. Bueno, pues vieron en la Luna pirámides y fortalezas pétreas gigantescas y ciudades. ¿Por qué no lo dicen? Hágase a usted la pregunta, ¿por qué no lo dicen? Señores, si la Luna es de la Tierra, los astronautas muchas veces financiados por los impuestos de la gente, lo que sea, en forma, y viajan a la Luna exponiendo sus vidas, valientes astronautas, y vieron eso que ya lo sabían, que lo habían filmado desde módulos lunares, hacia antes de alunizar las naves de la NASA, ya habían visto dónde tenían que alunizar, que había ciudades antiguas, muy antiguas, de miles de años. ¿Por qué no lo dicen? Porque estas élites le dicen, no, eso no. Oye, ¿por qué? Porque puede despertar la gente y darse cuenta del fraude que ha habido, el imperio satánico. Este es el Génesis capítulo 6, versículo 4, libro de Génesis, escrito por Moisés, Monte Sinaí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y tal. En Génesis capítulo 6, el 1 al 4 dice que los ángeles, eran ángeles, siguen siendo ángeles. Un ángel, no piense que como la iglesia que ha pintado siempre en las muros, los claustros, eso, la iglesia, con un angelito, con una túnica blanca, con un pelo muy largo, rizado, de rubio, de una mujer, y una coronita aquí, y tocando un arpa, y ¿qué imbecilidad más grande? No, eso no es un ángel. Un ángel, ángeles fueron creados para crear el universo, galaxias, planetas, crear vida, montañas, mares, el poder de los ángeles, que como ingenieros potentes, sin fin. Eso es un ángel. Dice la Biblia que un solo ángel, uno, para librar, cuando era el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel, libró de Israel a una nación, los asirios, que venía a destruir todo Israel. Y un solo ángel Dios le mandó y 185.000 asirios muertos. ¿Qué poder tiene un ángel? Sí, con una coronita y un vestido largo como una mujer y los pies descalzos y una cara lánguida y ese es el engaño, parte del muy engaño de la gente ver a Dios como algo simbólico, algo del cielo volando. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en el Génesis capítulo 1, capítulo 3, léanlo, ¿con qué fin le hizo? Para nada. Antes de crear a Adán y Eva había creado Dios planetas, satélites, galaxias, millones. Si fue lo último que hizo. Y luego creó la vida en la tierra, los mares, los ríos, los bosques, las aves, los peces, los animales, los leones, las panteras, los caballos,
la belleza. Y lo último, al ser humano, Adán, y de una parte de Adán, Eva. Y le dijo Dios, crecer, multiplicaos y llenar la tierra, el planeta, y tener en sujeción animales, aves y peces. Tener en sujeción significa cuidar de ellos. Es como un zoológico que le encargan a gente, trabajadores del zoológico, ¿y cuál es su trabajo? Pues cuidar de los animales. Los animales cuando le das de comer leones, panteras, no son fieros. En los zoológicos uno cree que son fieros. Muchas veces hay en circos que sacan leones, panteras y son como gatitos porque les acostumbran a no tener miedo. Un animal es fiero porque se ve agresivo si le ataca a alguien. O es agresivo porque quiere intimidar a una presa, sea un ciervo o sea otro animal, porque tiene cachorros, tiene que darlos de comer. Usted si tiene hambre, no le va a condenar Dios porque se ha comido una gallina. Usted no tortura a la gallina, eso sería diferente. Coge una gallina y empezar a quemarle, como hacía la Inquisición con las personas, quemarlas vivas. No, eso es diabólico, no. Usted coge una gallina y a veces la compra ya desplumada y todo, en fin. ¿Tiene hambre? No hay ninguna objeción en la Biblia que diga no puedes comer una gallina o un pez o lo que sea. Jesucristo comía peces muchas veces, era pescador. Pedro, uno de los apóstoles. No era el problema. El problema es la maldad con los animales. Cuidar de ellos es cuidar. Y hay zoológicos, eso que la gente ve, los niños juegan con los leones. ¿No? Los leones son como gatitos. Hay leones que hay domadores y tal, que les da de comer, y el león es como un gatito, le acarician y se abrazan al domador, la domadora, y son amables, y a veces le dice el domador, saluda al público, y el león. es, la vida es así. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Que tengan sujeción a animales y peces. Le dijo a Adán y Eva, bueno, pues si eres bueno y ya tienes ya una vida muy bonita con un jardín del Edén y ya vivirás una vida bien y ya cuando te hagas mayorcito morirás en paz. No, eso no dice la Biblia, ¿verdad que no? Eso lo digo yo. La gente se imagina eso. Le creó para vivir eternamente. Eternamente. No morir nunca más. Incluso verá que los animales también. Llegará un momento que la gente lo comprenderá y lo verá. Los animales fueron creados antes que el humano. Cualquier animal, aves, peces, cualquiera. Solamente el humano se creó después, lo último, para cuidar de los animales. Somos sus, vamos a decir, exagerados esclavos, cuidadores de ellos. Es como un zoológico. Los animales son el centro de atención de la gente que va a un circo o a un zoo. Los cuidadores son trabajadores para cuidar de los animales. Es así la vida. Pero bueno, Adán fue creado ¿para qué? Para cuidar de los animales. ¿Los cuidó? No. No porque un ángel rebelde llamado Satanás, Lucifer, engañó primero a Eva y luego a Adán. Dios le puso un solo mandato muy simple. Le dijo a Adán, bien, le enseñó la creación, le enseñó la belleza. Jardín del Edén, había 4 ríos, era inmenso aquello, para 2 personas. Y era un modelo para que la gente cuando tuvieran hijos, si vieran cómo tienen que ser las casas, cómo tiene que ser el lugar de habitar. No en un escombro, ni en habitar en una montaña perdida, no. Un lugar pacífico, llano, que había abundancia de vegetales, porque eran vegetarianos, animales y personas. ¿Qué dijo Dios? Que no comas de un árbol, de uno solo. Qué curioso, es fuerte. Si había árboles, eran vegetarianos, animales y personas. Pero había uno en especial en el Edén. Había 2. Uno especial, no coman, porque si comes mueres. Pero es que había otro árbol al ladito mismo, en el medio del jardín, que sí pues, tenían que comer, porque viviría. Es un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y el que no tenía que comer, el árbol del conocimiento de lo bueno o malo. No coman, ni lo toquen, porque si comes, lo comes, mueres. Muy simple, más simple. ¿De qué fruta podía ser ese árbol? No dice la Biblia. Porque la iglesia dice, no, era manzana. ¿Por dónde dice? Sí, se imagina. Entonces que hay nada más que fruta, manzana en toda la tierra, no hay otra fruta. Hay miles de frutas, cada día salen más, tropicales. Manzanas, plátanos, melocotones, albaricoques, naranjas, kiwis, cualquier cosa. Miles de frutas diferentes. Porque manzana. Bueno, pues pone manzana. Una fruta. Y el ángel rebelde, con engañar a la raza humana, sabía que si comían de eso y desobedecían a Dios, la raza humana, inmortales, no tenían que morir, morirían. La desobediencia, porque una ley única, si comes, muere. ¿Y si no hubieran comido?
pues no hubiera muerto. Dice, así de simple, nada. Y Satanás sabía que si comían morirían. Y entonces Satanás se pondría aquí a gobernar un mundo de muertos. Pero él gobernar, ser en lugar de Dios, llamar a Dios mentiroso, que Dios les había engañado, que Dios les había puesto algo para que si comían de eso ya Dios pasaría a segunda fase y ellos serían dioses en la tierra. Ese fue el engaño. Y Adán fue echado del Edén y Eva también. Y vivió incluso después 930 años, dice la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 5. 130 años vivió. Un descendiente próximo de Adán, un nieto quizás, 969 años. Matusalén. Estamos hechos para vivir eternos, para siempre, inmortales. Estamos hechos. Jesucristo, dice la Biblia, el Hijo de Dios, vino a la tierra para que ese mal que habían hecho esos seres humanos, Adán y Eva, y descendientes, toda la raza humana de Adán y Eva, se analizara, se olvidara, que Dios perdonara. ¿Y cómo era el pago? Adán era perfecto, hoy no hay hombre perfecto en la tierra, seremos perfectos en el futuro. Y Jesucristo era perfecto, porque no nació como un humano normal, fue un milagro. Estaba creado la primera creación, quizás millones de años en los cielos, y ayudó a hacerle el universo, la Tierra, millones de planetas, no era cualquiera. Y se hizo un cuerpo humano, por medio de nacer como un humano, y dio su vida un pago. Ya era perfecto, 30 años, ya era adulto, ya enseñó enseñanzas predicando las buenas nuevas a la gente, que había esperanza, que la muerte desaparecería, que todos los que han muerto volverían a la resurrección, todos, millones. Dios sabe quiénes son. Dios no es un hombre cualquiera, es un cerebro inmenso. Puede decirle a Dios cuántos planetas hay y te lo diría con exactitud. ¿Y qué hay en cada planeta? Porque Él los creó. Dios no es un humano, Dios es un humano. Si usted le dicen a usted unos cuantos seres humanos hay en la Tierra, bueno, no lo aceptaría. Bueno, ¿cuántos humanos han muerto? Tampoco. Bueno, vamos a ver, usted, dígame, ¿cuántos parientes tiene usted su antepasado? Tampoco. Tenemos relativamente la mente, hay gente más inteligente que otra, pero no podemos discernir cosas sobrenaturales. Y vuelta al principio, ¿y qué pasa con los monumentos antiguos que hay en la Luna, en Marte, en la Tierra? Tienen una función. En el centro de la Tierra, voy a decir una cosa, no hay pirámides, pero en Marte sí, la Luna también, otros planetas también, en la Tierra también, y aparecen las pirámides, están en la Antártida, están apareciendo gigantescas. Pues tiene una función muy gigantesca también. Adán y Eva, bien, ¿qué tenían que hacer? Cuidar de los animales. ¿Hemos cuidado? No. Los matamos, o nos los comemos, o los destruimos quemando bosques, o en las guerras, bombardeos. No hemos cuidado, no hemos hecho ese trabajo, ni ningún otro. Adán y Eva tenían que vivir para siempre. Nosotros, por el sacrificio de Jesucristo, vamos a vivir para siempre. Los muertos, que han muerto millones y millones, Dios sabe quiénes son. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, no en la carta, el Evangelio antes, capítulo 5, versículo 28-29, dijo Jesucristo, no se maravillen de esto, porque viene la hora, y ya está llegando ese día, en que todos, fíjese, todos, dice el texto, los que están muertos en las tumbas conmemorativas en toda la tierra, oirán la voz y saldrán. Los muertos saldrán, vivos, claro, a una resurrección de vida para unos y para otros una resurrección también de juicio. Es decir, volverán todos, Dios los traerá a todos. Pero bueno, dice, si han convertido en ceniza algunos, otros en los volcanes han caído, se han deshecho, otros se lo ha comido una fiera, da igual. Dios los reconstruye, idéntico, y ya jóvenes y fuertes. Entonces, cuando vuelvan todos, unos para vida, que dicen, no han hecho nada, mucha gente es inocente de muchos males, mucha gente sufre las consecuencias de corruptos, de políticos corruptos, religiones satánicas, bueno, inocentes, a volver, y jóvenes, sanos y fuertes, para siempre. Y otros que han hecho daño a mucha gente, y son bestias, animales, asesinos, se les da una oportunidad. Porque pueden alegar, sí, pero en el mundo satánico, ¿qué vamos a hacer? Nos han engañado siempre. Y yo hice esto, pero puede alegar lo que quiera, como en un juicio. Y vale, bueno, en los juicios que hacen, por ejemplo, cuando hay un criminal así, que busca su inocencia, entonces busca un asesor, un abogado,
los jueces, un fiscal, y entonces dice el acusado, sí, yo hice este crimen y maté a esa persona y sí, le robé, tal, pero puede alegar, yo que estaba necesitado, la verdad, tengo familia, tengo hijos, no tenía trabajo y deudas. Y en un momento determinado vi que este hombre estaba nadando la abundancia y yo perdí un poco los sentidos y bueno, me la juego toda. Y fui, le maté y le robé. Puede tener un alegato de inculpabilidad o de inocencia. No es que sea inocente, sino puede decir, bueno, el abogado defensor, mi defendido, tiene motivos reales de que no fue un hecho intencionado, ¿no? Que no ha matado a nadie por odio ni por nada, sino necesidad absoluta. Cualquiera hubiéramos hecho yo lo mismo. Usted tiene familia, tiene hijos pequeños y ve un tío en un Rolls Royce fumándose un puro y el tío con brillantes en las manos y usted le roba los brillantes, el puro y la cabeza también. Porque usted mira en su familia y ve que ese hombre le sobra de todo y le da igual a ese hombre que está en el Rolls Royce lo que tu familia esté pasando. Ese alegato podría ser un ejemplo que decir, bueno, pues el acusado, bien, podía tener cadena perpetua, podía tener 20 años de cárcel, se da 3 años o 4 años de cárcel con libertad condicional. Y cuando si es buena persona en la cárcel, si es obediente y si es en un año y medio, le damos libertad condicional, que se presente cada semanita y tal y tal. En el punto de vista de Dios, la perfección es absoluta. Hay mucha gente que ha hecho daño y volverán. Bueno, pero claro, se le da una oportunidad de esa libertad condicional. Se da la oportunidad de que, como vamos a ser eternos, le diga, bueno, pues tantos, ya saben que se habrá unas leyes para ello. Si hacéis de nuevo algún delito, porque ya no hay motivos, ya no hay pobreza, ya no hay miseria, ni enfermedades, ni locura, ni guerra, nada. Si haces un delito contra animales, contra semejantes, contrario a las leyes de Dios, te vas para siempre. Pero tienes hoy una oportunidad. Haz bien, cumple, haz lo que la gente hace. Construye tu casa, trabaja, sé amigable con todo y sé cariñoso y perdonador. Y lo eres, vivirás para siempre. Quiere decir, la vida eterna está hecha para siempre, para vivir para siempre. Por Adán se perdió, pero por Jesucristo, siglos, milenios después, la recuperamos. Se pagó, es como el que tiene una gran deuda que no puede pagar nunca. Pero viene un amigo confiable, cariñoso, y le dice, tranquilízate, venga, yo me sobra dinero. ¿Qué tienes una deuda? Que no tengo esta deuda y no tengo dinero, ni trabajo, ni tal. Venga, yo voy contigo, venga. A ver cuánto debe este señor. Venga, yo la pago. Dame un cheque. Libre. Ya no tienes nada. Venga a trabajar. Y encima te voy a dar un trabajo para que, hombre, gracias, está, me has salvado. Bien, pero no vuelvas a las mismas. Porque si no, se acabó ya. La amistad y se acabó la ayuda. Júramelo que no lo vas a hacer. No, yo nunca más. Lo que tú digas, vale. Ya eres feliz, ¿verdad? Toma, y toma tanto para que empieces una nueva vida. Ese, más o menos, en gran escala, el Cristo Jesucristo. La humanidad, los que han muerto, los que viven, hemos tenido esa dificultad sin querer de descender de la primera creación de Dios humano, que estaban ya imperfectos por haber hecho un daño, una rebelión contra Dios. Los demonios eran perfectos, pero hicieron lo que hicieron al rebelarse contra Dios, venir a la tierra y tener relaciones sexuales con mujeres. Y tuvieron gigantes, seres gigantescos. No eran humanos normales. Crecía. El humano tiene un límite. Dios ha hecho unas circunstancias en las células, en el organismo, para que un niño, una mujer, un hombre, pues crezca hasta cierta altura. Depende de los alimentos, de la clase de vida en su niñez. Puede llegar a un 80, un 90, 2 metros, o algunos defectuosos, pocos, más bajitos. Pero tenemos unas medidas. Los demonios no. Como han vivido los demonios en los cielos, creaciones de hace millones de años, quizás, pues los hijos habían nacido esas células gigantescas. Por eso se han hallado miles de esqueletos de gigantes en todo el planeta. Y aparte los hay también. ¿Por qué no lo hacen los medios? ¿Por qué los medios de comunicación y la arqueología y los museos no enseñan nada de esto? Porque estas élites y el Vaticano lo prohíben. Muchas de estas rocas con cuerpos de gigantes, no esqueletos, cuerpos de en rocas, las tienen adoradas en iglesias y monasterios. Sí, y las adoran. Hay fotografías de papas y obispos que oran y echan incienso a las rocas y las besan. Y la gente no se da cuenta y dice, pero bueno, ¿están tontos locos? O una piedra dale beso y arroga. Pero pregúntale.
¿Por qué hace usted esto? Ah, no, es que esta roca es sagrada. ¿Y por qué es sagrada? No, porque esta roca, y te inventarán cualquier idiotez. No, es que tal santo pisó esta roca antes de ir al cielo, como dicen los maometanos, que Alá vivió desde Jerusalén un caballo hacia el cielo. Bueno, pues son tradiciones, pero que mira esa realidad, carece de fundamento, carece de sentido. ¿eh? O sea que esta roca es que un santo pisó la roca y esta roca ya se ha convertido en sagrada, porque un santo, sí, pisó con zapatos, sin zapatos, y fue el santo y voló. Pues cualquier barbaridad te la cuentan y la gente se la traga. Esa roca, dígale, voy a hacer un boquete con un taladrón. Verá, no, 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 no la toques, es sagrada, es santa, es santa. ¿Cómo que no la toque? Aquí hay un cuerpo, oiga. Y verá que ya se lía. Y ya verá que llaman a la policía, a la policía. No, no, esa roca es que pertenece a la iglesia, al convento, a lo que quiera. Es intocable porque esto es un patrimonio particular. Te pondrán las mil y busca una televisión. Y diga, mira, yo lo he dicho y tengo testimonio de ello y documentos, que lo he dicho varias televisiones, incluso tengo un contrato con Antena 3 Televisión en Madrid hace años, para abrir, hablar, mandar a una periodista a mi casa, en Valencia, vivía yo en Valencia entonces, y firmamos un contrato, porque ya me conocían de años, soy muy conocido en internet por descubrimientos, para abrir rocas en España y sacar cuerpos de gigantes y cuerpos de mujeres, esposas de los demonios, en rocas, para que el diluvio no los ahogara y quedar testimonio de ellos vivos. Pues no lo hicieron. Firmamos un contrato con Antena 3 y prohibieron a todos después rápidamente de no hablar más conmigo y de ese contrato ni mencionarlo. Vaya a la arqueología, pregúntele. Este señor conoce rocas que hay gigantes dentro y otros cuerpos. Verá que poco interés tiene la arqueología. No, no, mira que eso no me interesa. El que no interesa. No interesa saber que estas rocas tienen cuerpos dentro. No interesa saber quién las metió y por qué. Y qué hacen allí, quiénes son sus cuerpos. No, no, no. Dice que no se pringan ellos. ¿En qué? En luchar contra las élites satánicas, contra sociedades secretas, iluminantes, satanistas, ocultistas, sectas satánicas. No, que son los que controlan el mundo. Ahora aparezco yo en escena, gracias a ellos. Yo sabía de niño de estas rocas y otras rocas donde hay las naves de Tarsi, que eso da miedo a muchas élites en otro campo. Que naves que hizo Salomón, la nave de Salomón en España, Tarsi era España entonces. Dice la Biblia que Salomón venía con naves, venía con barcos, así de Israel. Venían de Israel, pasaban por el este, África, pasaban el centro, subían por África otra vez en naves digamos, cascaras de nuez. Venía y se llevaban oro de Ofir cada 3 años y todo rico todo de red con el oro de España, el oro de Ofir, oro puro. Pero naves, las naves de Tarsi, hasta incluso hay textos que volaba Salomón, textos antiguos que dicen no los son reconocibles, no, esos son fantasías. La arqueología, todo lo que le moleste al negocio, no, no. Que naves que construyó Salomón, la nave de Tarsi, tuvo una sabiduría, pero impresionante. Salomón le dio sabiduría por haber hecho el templo, para mantener el arca de la alianza dentro de un templo que se lleva entonces tiene campaña. Yo sacaré con la ayuda de Dios el arca de la alianza también. ¿Ustedes creen que la arqueología tiene interés en que se saque el arca de la alianza? Que el Vaticano tiene interés que saque la alianza. ¿Qué hacía el arca de la alianza? Con los enemigos de Dios, los eliminaba todos. Salía energía. El miedo que tienen es que el arca que esté donde está, que esté ahí, que no salga, porque hará el trabajo, el arca de la alianza. Lo hizo se hizo para eso, para salvar al pueblo de Dios de cualquier evento. Y lo tenían en templo que hizo Salomón en casi 7 años, y Salomón tenía una sabiduría, tenía 1000 mujeres, tenía paz, hizo paz con todos los gobiernos de la tierra, porque dice la Biblia que venían de los confines de la tierra a ver a la sabiduría de Salomón, que venían andando en camello, desde Sudáfrica, no se conocía ni América entonces, ni muchos continentes, venían en naves, porque dice textos antiguos, Salomón tenía naves, iba con soldados y se casaba con una mujer virgen de cualquier país desconocido, que no había ni mapas entonces de aquellos países, y te venían 1000 mujeres, más 300 reinas, más no sé cuántas concubinas, era un poder de mujeres impresionante lo que tenía Salomón, pero que eran mujeres de todas las tierras, de todos los continentes, porque casarse con una mujer dejaba embarazada a esa mujer y ya tenía la prole de Salomón en todo el planeta, que era entonces representante de Jehová Dios en la tierra, Salomón, hijo del rey David. Todos estos secretos saldrán a luz porque los revelaré. Pero cree que los medios de comunicación
tienen interés en que esto salga. Dúdenlo, porque no ya habrían salido. Dúdenlo. Hay muchos secretos que no quieren que salgan. Se han encontrado ciudades subterráneas en rocas dentro de montañas. A que no ve ninguno en medio de comunicación. En Internet sí, es un milagro en Internet. Pero no medio de comunicación, no. No, no. Porque hay contratos de que le dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto. Y lo hacen. Ellos dicen como los gladiadores. Pan y gladiadores. ¿Eh? ¿Para qué ponían el pan y los gladiadores? Para controlar al pueblo. Que se entretuvieran. Comiendo pan y viendo gladiadores todo el día. Así los sonadores de Roma, y aquellos corruptos satánicos césares, y dominaran a la población entera, entreteniéndolos con pan y gladiadores. Muchas televisiones hacen eso, películas y cuentos, show musicales, sí, sí, pan y gladiadores. Pero cuando hay un interés de esto que influye a la raza humana completo y cambia la historia, no, invención, no. Ya verá cómo saldrá a la luz pública, porque soy muy conocido por esta serie, me tienen miedo. Ya verá cómo si salgo. Y ya verá el shock que será para mucha gente cuando diga el engaño que ha habido, cayendo y caerá en cabeza el Vaticano. Está prequisto además. Babilonia la Grande, la Gran Ramera. Apocalipsis capítulo 18. Léanlo. ¿Cómo terminará? ¿Cuántos crímenes ha hecho el Vaticano? Las cruzadas, las matanzas, quemar vivo a la gente, torturar, la Inquisición, la pedofilia. Ya verá la que sale de ahí. Y ya verá cómo huirán. Y dirán, ¿pero qué? Y huirán. Con todo lo que puedan robar de los monasterios, todas las joyas y todos los cuadros. Aire. Y se acabó el negocio. Babilonia la Grande, la Gran Ramera. Pues estos descubrimientos será un cambio a escala mundial. Y el fin de ello, no solamente porque la gente se admire, ¡ay, qué descubrimiento antiguo! No, que la gente despierte, y se den cuenta de que ha habido un engaño mundial de toda la historia de la humanidad, que estos demonios, ángeles caídos, han sido los que han engañado a la raza humana, los que han dominado, los que han creado gobiernos dictatoriales. Fíjate el gobierno de Alemania, de Tercer Reich, millones de pobre gente, judíos y no judíos, testigos de Jehová, disidentes del gobierno, parapléjicos, lo que sean, quemados vivos y torturados, con una bestialidad. ¿Qué hacía el Vaticano? Concordar con Hitler y cobrar. Es como ahora, que es insólito. Es un ejemplo de cómo continúa la bestialidad. El señor Bukele, he puesto un ejemplo de lo mucho que es, como hablo del señor Trump, que es fantástico también. El señor Bukele de El Salvador, antes de entrar él como presidente, ¿qué había en El Salvador? Matanzas. Las canallas aquellas, la gentuza aquellos, los miserables aquellos, eran asesinos, traficantes y genocidas. Eran los malvados aquellos, que están ahora todos pudiéndose en la prisión, gracias a Dios. ¿Qué hacían con la gente? Matar a la gente. En las calles, delante de la policía, delante del gobierno, no hacían nada. Robar a todo el mundo, apalear, violar mujeres, pero públicamente, no. Que por cierto, desgraciadamente ya está pasando poco a poco en España. Ojo. ¿Y qué hacía la gente? Nada. ¿Y qué hacía el gobierno ante Bukele? Nada. La policía, nada. Y el Vaticano, menos. Los aplaudían y los felicitaban, como lo hacen ahora. Y ahora que el señor Bukele entró con mano fuerte, digo, ahora acabo con todo esto. Los han encerrado en la cárcel, miles de ellos, y de allí es raro que salgan vivos algunos. ¿Y qué hay en Salvador? Prosperidad, riqueza, alegría, paz, dinero, prosperidad. ¿Y qué hace el Vaticano? Repudiando a Bukele, llamándole, insultándole y tal. ¿Por qué no lo hacían antes? Cuando la criminalidad dominaba las calles y hasta mataba y violaba a mujeres. Eran los dueños absolutos de vidas y de todo. ¿Qué hacía el Vaticano? Cobrar. ¿De quién? De ellos. De los que ahora protegen y ahora hablan mal del Bukele, hablan mal de que ese hombre, que no sé qué, que las leyes, que es injusto, que estos pobrecitos, esos miles de criminales que hicieron pánico a la gente y torturaran hasta matar gente en la calle. Pero así, y llegaban las bandas, venga, a cobrar. No tengo dinero, ¡pam! Tiro una cara. Y la gente, pues silencio. Los gobiernos, silencio. Vaticano, silencio. Ahora hablan en la boca. Ahora abren. Ahora el señor Bukele, que es admirado por muchos políticos como un ejemplar, con su esposa, cariñoso, un hombre verdadero, un verdadero presidente que ha prosperado, ha hecho
que Salvador prospere, que haya paz, que haya turismo, que haya grandeza ya, y que no haya temor de la gente de vivir, ir por las calles. Y ahora el obispo y todo hablan mal de él. Qué casualidad. Es como cuando terminó la Inquisición hablaba mal de cualquiera que abolía la Inquisición. Porque la Inquisición hizo atemorizar y torturar a millones de personas y matarlas quemadas vivas. ¿Se ha olvidado Dios de eso? No va a haber justicia. Verá como sí. Vería como sí. El fin del sistema satánico está en las mismas puertas. No falta mucho para que todo esto, sacar estos cuerpos de gigantes, de mujeres, de niños y niñas y de dinosaurios dentro de rocas. No solamente en España, están por todo el mundo. O sea, no cree usted que yo estoy hablando, yo conozco en España, mi punto principal es diferentes puntos de España, no en uno solo, en diferentes. Y cuando llegue el momento verá que será fácil, se asustará, verá la posición que habrá. Eso lo tendrá que ver. Ya verá cómo lo que yo digo se cumple. Verá como en el momento que ya que el Vaticano, igual que hacen con el Bukele, verán conmigo, que ya lo han hecho, pero en gran escala, arengarán a la gente que no, que se manifiesten, que eso es una herejía, que las rocas, y ya dirán que esos miedo, que los demonios, si se enteran, que, o sea, alentarán a la gente que no sabrá aquello, y los medios de comunicación pegarán fuego a medios televisivos, tal, que si quieren hacer eso en público, ya lo verá. Y será un comienzo del Armagedón y la caída de Babilonia. Porque dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 18, que al final Babilonia Grande, el conjunto de religión falsa, será quemado todos ellos con fuego. Los edificios, y se acabará para siempre. Hay un texto en la Biblia, de los muchos que hay, de que si a mí, que me conocen más que a nadie, Alberto Gansa, el profético gran monarca que revelaría todos los misterios, hay textos antiguos que lo dicen, que aparecía en el tiempo del fin un gran monarca, descendiente directo del rey italiano Alberto Canosa, que sería un revelador de enigmas y misterios, que haría grande el país español, que haría grandezas, el gran monarca. Miren las profecías en internet, eso se puede ver en internet. Profecías del gran monarca en España, Alberto Canosa. Mira, y anda, ¿cómo no sabíamos esto? Aparecen fotografías, vídeos, reportajes. Pero verá que los medios, gracias a Dios, digo, el internet, gracias a Dios, se puede hablar de esto. Porque si no, nadie jamás se enteraría. Pero Dios tiene poder de que hasta las rocas hablen. Y lo va a hacer. Por cierto, hablando de eso, quería leer un texto antes de nada. En Lucas, capítulo 19, versículo 40. Esto parece una cosa simbólica o digo metafórica. No, literal. O para Dios hay algo que sea imposible. Lucas 19, 40 dice, escrito por Lucas, que era médico, era un apóstol de Jesucristo, muy bueno. Pero en respuesta él dijo, les digo, si estos permanecieran callados, que no hablaran, sigue diciendo, las piedras clamarían. Puede pensar, bueno, ¿eso qué significa? Que las piedras, no sé, algo simbólico, que las piedras dirán, ay, mira esa piedra, que lo que dice, que está escrito, no. Porque los que están dentro, Dios puede hacer que hablen. Los gigantes. En otras hay dinosaurios, los más pequeños. Hay todos los dinosaurios más en otro lugar, vivos. Están en estado de hipnosia. Como digamos, como cuando mete usted, digamos, una botella, mete una botella cristalada, limpia, mete un trocito de carne, lo que sea. Tape la botella, que no entre oxígeno, ni calor, ni humedad. Puede estar un mes después, 3 meses, un año, abre la botella y está la carne intacta. No se corrompe. Pues sí, las piedras clamarán. Y las piedras sacarán gente que dirán cosas que verá erizarse el pelo del Vaticano, los obispos, cardenales, todas estas gentes. Verá cómo armarán mítines y quemarán edificios, instarán a la gente que quemen aquello, que no, los medios televisivos, y harán manifestaciones, porque su negocio irá al garete. Y como dice Revelación, capítulo 18, leanlo al final, y será todas estas organizaciones quemadas con fuego, la masa de gente. Dirán, mira, el engaño que ha habido, en venganza, cuántos millones de pobrecitos, mujeres, niños, niñas, quemaron vivos, delante de todo el mundo, para decir, mira, os pasa si no obedecéis lo que digamos nosotros.
ahora pagarán las consecuencias. Las piedras clamarán. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, o sea, simple. Bueno, vamos a poner que yo me callara. No creo, porque yo de niño ya lo sabía, no sé cómo explicarlo. De niño ya lo tenía en la mente. Como digamos, un milagro de como un chip que te mete en la mente y como si yo hubiera estado allí viendo, lo podía ver dónde están las rocas y los gigantes. Yo sabía dónde estaba la Cueva de Hércules de niño. Y es un secreto para todo. Pero yo sé dónde está. Toledo está en varios túneles. Yo puedo entrar por uno de los túneles y llegar. Muchos se han metido en túnel en Toledo para llegar a la cueva y ya no salen más. Se han perdido. Porque son túneles, una galería de túneles arriba, abajo, en oscuridad, y paran a varios kilómetros fuera de Toledo, debajo de Toledo. Y se ha metido aventurero en túnel y ya no salió más. Y ya ve quién los busca allí. Y aparecerá un día, el día menos pensado, dentro de unos años, cuando yo entre y tal, aparecen los esqueletos por cualquier sitio de gente que ha estado allí hace años y se perdió. Sí, las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer que clamen. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, vamos a poner que yo, por razones que sean, o me encarcelen, o me apresen, o me prohíben, o las televisiones prohibieran, que no, una presión grande, que los mismos élites quemaran las televisiones, amenazaran con cárcel, lo que sea. Pues puede hacer que estas piedras, los gigantes, los nefilim dentro, o los dinosaurios en otra, o las mujeres en otra, que son mujeres transferidas al futuro, al pasado, esposas de los demonios, madre de los gigantes, las piedras gritaran. ¿Cómo? Pues estos gigantes dentro, Dios puede hacer que se reanime, entre oxígeno en la roca y los gigantes al verse encarcelados como una roca abovedada, ¿no? Empiezan quieran salir, gruñir, no hablaban, gruñían. Y entonces la gente que está ahí, pero mira, esta roca, oye, pero si hay algo dentro, y llamen a la gente, más gente, más gente, y pues si hay una roca, y vengan otros, manden a la policía, no, que está prohibido que esta roca, y ya se arme un lío. ¿Cómo que está, si está, y aquella roca también, aquella allí, se hace lo mismo? ¿Cómo que no podemos saber lo que hay dentro? No, que hay prohibiciones, ¿quién? Y sería un cacao hasta que ya a la fuerza diga, bueno, pues vamos a hacer un taladro, a ver qué, y meten un cable televisivo y vean que hay un monstruo gigante, que se sacaron varios hace años en Afganistán, en el desierto de Kandahar. Allí le liquidaron los militares norteamericanos, se le escapó uno, que sacaron dentro de los rocas. Aquí son los medios no dicen tampoco. Está prohibido. Se hicieron reportajes con algunos militares que mandaron, porque el gigante era un peligro, se le escapó uno y a tirotear. Se metió en una cueva, porque le dijeron a los militares que eso era alto secreto, que no lo podían decir. Aunque eso tampoco los medios de televisión dicen nada. Yo lo diré, con la ayuda de Dios. Y una cosa digo, y no lo digo en broma, ni los que se meten contra mí, y ya digo de hace años, por estos descubrimientos, los enemigos, que tengo muchos, los que se meten contra mí, terminan mal, muy mal. Dice, el que me señala, hay el hecho, ya lo he dicho muchas veces, de que hace años ya, muchos años ya no lo hacen. Porque ya han cogido, no, que mandaban a alguien, estas élites, decían, no, y el Vaticano, no, y este tío, que bueno, y decían, no, esto es pan comido, pues hay que acabar con el tío este, pues acaba. Y mandaban a un par de tipos, hace años, no una vez, varios, y ya no lo hacen, pero mandaban, entonces, por ejemplo, decían, mira, esta es la foto del tío este, y bueno, aquí tienes los datos, su calle, su dirección, dónde vive, qué hace, cómo se mueve, y aquí en el sobre también están las fotos, los planos y unos billetes, unos miles de dólares. ¿Te parece bien? ¿Vale? Cuando lo sepa, cuando acabéis el trabajo, llamáis, no digáis nada, llamáis y decís, por ejemplo, oiga, por favor, está allí, diga cualquier cosa, por ejemplo, dice un nombre conocido. Bueno, oiga, está Tom Cruise allí, vive ahí. Es la señal de que habéis acabado eso. Pero si no llamáis tal día o tal día, dejamos 3 días de plazo. Es que habéis fracasado. ¿De acuerdo? Tú no, eso no fracasa nada. Nosotros esto está chupado para nosotros. Bien, ya sabéis, ¿qué tenéis que decir? Llamamos a este número. Oiga, viva ahí Tom Cruise. Y el que sea dirá, no, se ha equivocado. Perdón. Pero si pasa esta fecha, 3 días, y no hay llamada,
vosotros ya no existís seguramente. ¿Por qué? Porque en muchos casos los han mandado y ¡pum! En el autopista, en el autobahn se han estrellado con el coche contra un camión, ¡pum! O se han caído por un puente, o le da un ataque al corazón al chofer y se ha estrellado contra otros coches. Pero es que el caso mío, que es cómico, ya lo veréis, que el que los manda y los paga, el de la cartita, el de los sobres, cuando has pasado un día, 2 días, 3 días, iba por la calle, ataca al corazón, ¡bum! Al suelo, por una escalera abajo, ¡bum! ¡Bum! Al suelo, muerto. Le sucedía también a él. Pero a lo mejor las élites decían, bueno, esto ha sido casualidad, al principio. Bueno, hacerlo otra vez, venga, buscar otros 2 tíos de estos, y esto está tirado por la calle, tenemos varios números. Y ha llamado y le ha hecho el mismo tema. Bueno, mira, aquí ya tienes esto, todas las fotos, la edición y unos billetes. Y la misma operación, llamar y decir, es ahí Tom Cruise o otro nombre. Oiga, vive ahí Clint Eastwood. Y entonces nosotros ya sabemos las señales que habéis hecho el trabajo. Y diremos, pues no, mire, se ha equivocado. Ah, perdón. Bueno. Pero si no llamáis de aquí, ¿cuánto tiempo voy a estar? Pues entre el viaje y tal. Bueno, pues hasta tal fecha, al fin de esta semana. ¿Habéis acabado? Claro. Pues si no llamáis hasta el domingo es que habéis fracasado. Pero si dais la llamadita y decís esa clave, asunto concluido. Segunda parte, lo han hecho segunda vez y pon la misma versión. O el avión que iba, ¡bum!, se ha estrellado y fuera. Y el tío que ha llegado a la fecha y no ha llamado, pon, un ataque al corazón. O el tío iba con el coche conduciendo por una autopista, entonces nervioso, pum, se ha pegado contra otro y liquidado y tal. Le viene la mala, uno y otro, hasta que ya estas élites se dan cuenta de que eso es peligro. Y voy a decir como final, aunque parece cómico, que decían de Franco, el general Franco, el jefe de Estado español, antes de la democracia, de Adolfo Suárez, aquello. Bueno, decían que como era uno de los cofundadores de la Legión Española, muy bueno, un tío como militar, fundó y llegaba allí, me parece que yo como comandante, con el teniente coronel Millán Astray, querían fundar una legión, que es un equipo militar estupendo de España, vamos, lo mejor, ¿no? Son superclase, ya hay mujeres también en ella hace tiempo, ¿no? Antiguamente cuando yo estuve allí, paracaidista y todo aquello, no había mujeres, ahora sí, hace años, ¿no? Y estos son mujeres fantásticas, no solo por su belleza física, sino porque son valientes. Y la misma operación que hace un hombre la hacen ella con más pantalones que muchos hombres. Y bueno, Franco le querían liquidar, muchos moros, porque era un peligro. El tío tenía un carácter de disciplinado y tal, igual, de la legión, y se sentía orgulloso, ¿no? De como Minas trae, de tener hombres heroicos, y su lema es vencer o morir, tal, en fin. Y cuando ve uno un desfile de la legión, uno se admira de ver esos soldados, esas mujeres, y causa impresión, porque causa un poco de admiración, un poco bastante, ¿no? De la gente que ve y dice, Dios mío, tenemos un ejército que eso, usted ve los ejércitos de desfiles militares, norteamericanos, cualquier otro, que son desfiles muy, muy disciplinados, muy bien, pero muy bien pausados. Y esa vez es decir, simplón, es simple, son disciplinados, ¿eh? Pero ven la Legión y las bandas musicales de la Legión y el desfile y los oficiales y asusta. Y eso al enemigo, interior o exterior, le da que te pensar, no te metas con España, porque si España se mete contigo, con que haga así a la Legión, venga, ya estás listo. Es así. Y he dicho esto porque en España va a empezar todo. Y como en España va a empezar los descubrimientos, la cueva de Hércules, los gigantes de rocas, el arca de la alianza, las naves de Tarsis, la cueva de Hércules, y en fin, y muchas cosas más que no quiero decir. Entonces habrá rebeliones que incitará Vaticano y otras organizaciones satánicas. Y entraré en vigor con la legión. Es decir, que entonces habrá necesidad de que esos hombres hagan una ley, digamos, unas leyes para estabilizar España, porque habrá invasión de turismo, invasión de periodismo, porque todo se concentrará en España y España se convertirá en la noche a la mañana en una nación muy poderosa. Lo ha sido siempre una supernación. Desgraciadamente hace años empezó a decaer todo, ¿no? Pero llegamos a ser una nación tan poderosa
que se decía en aquellos tiempos de Felipe II que en España no se pone el sol. Y eso significa, no es que era un símbolo, es que era verdad, porque teníamos posesiones, el pueblo español, en África, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, en todos sitios. Había zonas que pertenecían a España. Habíamos conquistado toda Sudamérica, Centroamérica y en Norteamérica, en todos los países del mundo. Teníamos cuerpos españoles, soldados españoles, había colonias españoles y se hablaba el español. El idioma español es el segundo más hablado del mundo. Se dice que el mandarín chino, pero el mandarín es una mezcla de muchos dialectos chinos. No, el mandarín sí, porque es como, pues decir, en España hoy se habla el español, el castellano, el vasco, el catalán, el gallego, el no sé qué, pero eso son mezclas que a mí me habla un catalán, un gallego, yo lo entiendo, y él me entiende, o un italiano, eso son los idiomas latinos. Y entonces lo que pasa con el mandarín, que son mezclas de muchos dialectos y bueno, se entiende. Y yo no entiendo ni una palabra del chino. Cuando voy al restaurante chino, 6 yen y 6 yen. Entonces, gracias y hasta la vista. Pero el español es el español, el castellano. Y usted va con el castellano a muchas partes del mundo y le entiende. De hecho, los policías militares, que son estupendos, ¿no? El ejército militar norteamericanos y el policía es fuera de serie, los llevan en la sangre, las dobles. Entonces tienen que aprender necesariamente la policía normal de Norteamérica el español, porque es tanta la abundancia de españoles, porque en media Norteamérica hay españoles, no solamente en Norteamérica, en Centroamérica, todas las poblaciones de Norteamérica se habla español. Es decir, porque hay una abundancia de millones de españoles, muchos del gobierno del señor Trump tiene gente competente que habla español igual, que decir, es el idioma castellano de los conquistadores medievales, empezando por Colón, Cortés, Magallanes, Pizarro, todo que era conquistar a aquella gente de una u otra manera y se extendió el español, el idioma, la cultura española por todos sitios. Entonces, por eso en España se eligió el país donde se centrará el principio del fin del sistema satánico con todos estos descubrimientos. No podía haberse elegido otro país, Norteamérica mismo, muy competente, y hay cosas en Norteamérica que descubrir, o en Sudamérica, no, España. Y se decía en tiempo de Carlos V, me parece que era, o Felipe II, no, que en España no se ponía el sol. Usted fuera a cualquier parte del mundo y estaba España, o estaba el sol. O sea, cuando en España está el sol, Sudamérica no, pero usted está en Sudamérica y que ahí sale el sol otra vez de nuevo. Sí, y es España, parte de España, de colonia española, o sea. Estos descubrimientos van a causar emoción al mundo entero, prosperidad, y va a causar mucha alegría y para otros una ruina. Los que han engañado a la gente la van a pagar. Dios no olvida a sus amigos, pero aún menos a sus enemigos. Sí, la verdad va a liberar la raza humana, no solamente por España. No dijo Jesucristo aquella frase en Lucas capítulo 12, versículo 2, no lo dijo, una profecía, y conocerán la verdad, y la verdad lo libertará. Significa conocer la verdad que no la conoce, que se ha engañado a todo el mundo. Fíjate si no hay cientos de sectas, religiones, viviendo de la religión, pero hay una sola verdad, ¿verdad? Lo que diga la Biblia es la palabra de Dios, no lo que diga cualquier tío que dé un discurso y empiece a hablar de política, a hablar de cualquier tontería. Lo que dice las leyes de Dios son las leyes de Dios, no las que imponga a otra persona. ¿Cuántas burradas han hecho las religiones? Por ejemplo, una de las muchas, y sería largo de contar, cuánta gente inocente, pobrecito, quemó la Inquisición. Masas de gente, niños, niñas, los quemaba, los torturaba. ¿Es de la Biblia? Dios los mandó quemar gente. Jesucristo quemaba a alguien. ¿Cuántos tratados? Y hace, por ejemplo, el Vaticano lo hizo con el Tercer Reich. Y cuando el Tercer Reich asesinaba, torturaba millones de judíos y no judíos, disidentes del gobierno, testigos de Jehová, o parapléjicos, o anormales, como fuera, eran un ser humano, enfermo. Y el Vaticano aplaudía. ¿Es que Dios ha olvidado eso? Pobre gente. No lo ha olvidado. Y el ajuste de cuentas llega ya. La justicia es lenta,
En todos los casos, hay muchos casos judiciales. Es lenta, sí, pero al final llega. Y Dios, que es amor, no olvida a sus amigos y las que han sufrido para darles un premio, pero aún menos a los que le han hecho sufrir tanto y se han aprovechado de esa pobre gente. Dios pagará las consecuencias. Y Dios, aunque es amor, hay un texto de la Biblia que hizo finalmente Jesucristo, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero si tu enemigo tiene sed, dale algo de beber. ¿Por qué dice el texto? Porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza, la cabeza de tu enemigo, y Dios te lo pagará. Luego, los enemigos, sí, perdónalos tú. No hagas nada. Deja a Dios hacer. Y recuerden qué les pasó a Sodoma y Gomorra, todas aquellas ciudades quemadas con fuego. ¿Qué le pasó a la humanidad antes de aquello? Cuando los demonios invadieron la tierra y los nefelín, los gigantes, los crearon, y dinosaurios y toda la peste aquella, que el diluvio ahogó a todos. Y hoy es diferente Dios. Dios ha perdonado y olvida, perdona y olvida. No. Queda el día del juicio, el último, la última batalla de Dios contra los malvados. Y Jesucristo dice al final, conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. ¿Cuánta gente que sufre las consecuencias de mentiras, de engaños, de hipocresía, lo que quiera, sin esperanza y sin futuro? Y le van a decir, hay futuro, chicos, y hay esperanza. Y no vais a morir nunca más. Y vais siempre joven y siempre. Hoy parece increíble, lo dice la Biblia. Así seremos. Pero cuando conozcan la verdad y los milagros y las cosas que aparezcan, dirán, oye, pues tienes razón. Viviremos para siempre. Y todas las cosas anteriores, como dice la Biblia, no serán recordadas, ni subirán al corazón. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Dios no miente. Conocerán la verdad, la humanidad. ¿Y qué pasará? Los libertará a todos.